Este de aquí es peak. ¿Qué debe hacer? Dividir por la raíz cuadrada de 2, este caso el peak. Dividir por raíz de 2, claro. Claro, si dividimos al peak en raíz de 2, vamos a obtener este de acá, ¿cierto? Para ver cuánto es el valor máximo que podemos pedirle al inversor. O que es lo mismo, si multiplico este valor por raíz de 2, voy a obtener el valor máximo que puede entregar el inversor. Muy bien, Felipe. ¿Cuánto es 0.612 por raíz de 2? Ese es el Sigue siendo raro, ¿cierto? ¿Qué tensiones estamos viendo aquí? La máxima entre la fase A y B, ¿no? Máxima entre la fase A y B. Y esta es la máxima de la fase De A, la referencia. de las referencias. Y las referencias son monofásicas. Entonces, ya tenemos el valor peak. Ahora hay que pasar de entre líneas a monofásico. ¿Qué decía? Dividido por 3. Estamos viendo la fundamental, así que es una ceruletal pura. Se divide por raíz de 3. Recuerden, la monofásica se multiplica por raíz de 3 y se obtiene la magnitud de la entrefase. Acá tenemos la entrefase, por lo tanto se divide en raíz de 3 y se obtiene la monofásica. Y fíjense, esto de aquí es un valor muy cercano. No, esto está en peak, porque lo multiplicamos por raíz de 2. Lo multiplicamos por raíz de 2, obtuvimos el valor peak, dimos en raíz de 3 y ahora obtuvimos el valor máximo monofásico, que es aproximadamente 0.5. Eso es un valor bastante bonito. Entonces, aquí importante. La conclusión aquí es que este valor que está representando el peak del carrier, ¿cierto? Y representa a su vez la tensión máxima que puede entregar mi inversor, va a ser igual a un medio de B sub 3. Aquí bonito. Este es una... Va a ser la mitad de la tensión que le está entregando la fuente de alimentación. En el proyecto, esa fuente era de 650. Por lo tanto, aquí la carry va a tener como valor mínimo 150 dividido 2, 325. 5, pero el máximo 320. Esos son los valores máximos de tensión que puede entregar monofásicamente el inversor. La frecuencia que aparece aquí es la frecuencia con la que está cambiando de cierto de signo, está oscilando entre comillas la señal triangular, la carga. Y esa frecuencia la entrega el mismo periodo. No me acuerdo cuánto es. Aquí. 5 kHz. Después 10. ¿No? 15. Primero 5. 5.
Y eso es lo único que tenemos que modificar. Esto de aquí, deslizante. Ya tenemos las referencias de las senoidales y tenemos la carga, en el triangular. Hay que compararlos. Eso es lo que hace la modelación PWM. Cada vez que la referencia sea mayor, puntito este me indica a quién estoy comparando, cada vez que la referencia sea mayor que la carga, switch, cada vez que eso sea cierto, voy a cerrar el switch superior de la pierna respectiva. ¿Lo veo acá? Ah, lo contando. Esto apenas. Ah, claro, si esto lo estoy haciendo en uno, no estoy entrando casi nada. 900. Aquí tengo la fase. Dice, cada vez que la fase A, la referencia, es mayor que la carga, estoy mandando un valor de 1. Caso contrario, mando un 0. Es importante saber qué valor está entregando este bit aquí. Por lo tanto, ya, dice las entradas de control son el tiempo entre 0 y 1. Las señales de puerta, ¿cómo se llama de puerta? De disparo pueden ser valores instantáneos, valores 0 o 1, o valores promediados en el tiempo. Solo están entregando valores instantáneos, 1 o 0. Ya, esto es lo que me interesaba ver, que esto no me acordaba. Para encender, para cerrar un switch, se envía el 1, para apagarlo, para abrirlo, un 0. Entonces estamos bien, estamos trabajando con 1 0 y este también trabaja con 1 0. Entonces aquí vienen las tres señales. Nosotros tenemos tres señales de conmutación. A, B, C. A, B y C. Veamos. Esto aquí, o para el que tiene un puntito es la primera señal. En mi caso sería la fase A, luego vendría la fase B, y fase C. Ya tengo las señales superiores. Faltarían las señales inferiores. ¿Cuándo se enciende el interruptor inferior? Cuando es menor la función. Exacto. ¿Y cuándo es menor? Cuando no es superior, ¿cierto? Básicamente,
Cuando yo enciendo el de arriba, tengo que apagar el de abajo. Y cuando apago el de arriba, enciendo el de abajo. Hago lo contrario. Nuevamente esto está quedando horrible, pero que se entienda. Para cada uno de ellos, el tema de trabajar de manera opuesta, sí. Sí. Y todos trabajan de manera opuesta. Oye, una palabra se me fue. Pensamos que no. Pero operan bueno, de manera opuesta, complementaria. Y eso es una característica, por lo menos, de la señal de la modulación, disculpen, PWM senoidal, bipolar. De ahí. Aquí me parece bipolar, pero. Ah, sí, porque bipolar, eso es para el plantearse. Claro, bueno, fácil. Y que simplemente senoidal. Bueno, pero sucede, por lo menos en esta lógica de modulación. Y hay otros tipos de modulaciones PWM con otros apellidos y trabajan de otra forma. Pero lo que vamos a utilizar nosotros trabaja así, lo más simple. Bien, ya tengo entonces mi referencia, tengo la triangular, la carrier, la estoy comparando, ¿cierto? Aquí está, se están generando las señales de encendido y apagado, pero esas señales corresponden a las señales de los interruptores superiores de cada pieza. Para obtenerlos de los interruptores inferiores, lo que hay que hacer es negar la señal superior y se obtiene la inferior. ¿Qué estaría afectando? La alimentación de fuerza. No. Cuidado con eso. Fíjense, yo estoy enviando la señal positiva. Cuando cuando la referencia es mayor, yo estoy encendiendo superior, ¿cierto? Significa que hay que seguir una lógica. Cuando yo enciendo el superior, estoy enviando un voltaje positivo a la fase, o a la fase a la que estoy cerrando el interruptor. Esto que me acaba de pasar aquí, es un error típico. Y muchas veces pasa desapercibido. Conectar el terminal negativo hacia la salida que nosotros estamos planteando como positiva. Esperar eso. Segundo error típico, no cambiar el potencial. Bien. ¿Qué pedía el proyecto? Accionar al inversor, ¿cierto? Para que tenga una tensión de 220 volts RMS en sus terminales y considerar una frecuencia de conmutación de 5 kHz. Ya los 5 kHz ya los tenemos. Y ahora necesitamos 825. Por 8 tiempos, 230. Y sí, sí. Bueno. No solo grande.
alcanza poquito. Ya vi. Ya, no me alcanzo. Pensé que hizo el cálculo. Ya. Cuando tenemos un sistema trifásico, podríamos utilizar 3 voltímetros, uno para cada fase, y calcular, o medir, mejor dicho, las tensiones que nos están pidiendo aquí que verifiquemos. Finalmente nos están pidiendo que opere al inversor y que le entregue una referencia, ¿cierto?, de senoidales trifásicas de 200 volts, 220 volts RMS. Si me están pidiendo que le entregue eso a la modulación, ¿cierto?, tengo que verificar de que efectivamente estoy obteniendo eso en la salida. ¿Cómo lo verifico? Midiendo las tensiones. En Plex tenemos este componente que se llama meter, el meter trifásico, que es un sensor trifásico. Así. Y si se fijan, tiene 3 terminales aparte de las conexiones trifásicas. 2 de ellas son las mediciones, una de tensión y una de corriente. La que acabo de mover es la de tensión. ¿Cómo se identifica? La de corriente tiene este circulito con el punto en medio, ¿vale?, que hace referencia un poco a estos sensores de tipo Hall, de corriente tipo Hall. Y esta tercera terminal, que es una terminal eléctrica, de hecho se puede desactivar. Esa terminal hace referencia al neutro. Y cuando lo tenemos activado, es porque estamos midiendo tensiones monofásicas, entre fase y neutro. Si la desactivamos, vamos a medir tensiones entre líneas. ¿Qué tensión nos interesa a nosotros? Entre fase y neutro. Fase neutro. Ahora la pregunta, ¿dónde conecto el neutro? Porque aquí no tenemos neutro. Acuérdense que aquí el filtro no existe. ¿Una tierra podría ser como para aterrizarlo? Efectivamente, en la práctica utilizaríamos una tierra. Aterrizaríamos, ¿cierto?, la medición de alguna forma. Aquí en Plex, esta tierra no es una tierra como tal, pero es simplemente un punto común de conexión. Necesitamos referenciarlo a algo. No podemos tenerlo conectado simplemente a un sensor, sin tenerlo referenciado a algún punto de un sistema, de un circuito, de algoritmo. Entonces la referencia de la señal podría ser. ¿Y quién era la referencia de la señal? La sinusoidal. ¿Se podría hacer algo ahí? Sí. Porque aquí en este caso estoy tomando la señal sinusoidal de un componente de control. No puedo mostrar algo eléctrico, pero de control. Aunque se podría hacer un... no sé si- Efectivamente, puede. Oh, chus,
Esto digo. Hice un pequeño truquito. Estoy generando la tensión ahora a través de una fuente de tensión, aparte, independiente, que la estoy conectando a la Tierra, la medición. Veamos si esto funciona. Necesito que sea 220 RMS. Vamos a ver. Las tierras no tienes que ir a lo mejor, tienes que ir solamente conectado entre ellos. Voy a hacer el otro. Design physics. Verdad. Pues. ¿Por qué? Los voltajes, está hablando de luz. Dice, el voltaje que se cruza entre está indefinido. Pero el punto es que tanto. Ya. ¿Cómo te ven? ¿Estás cagadita? Más simple. Aquí las tensiones que nosotros estamos entregando, las estamos midiendo, o aquí por lo menos teóricamente, a partir de este punto que corresponde a un punto de conexión con respecto al voltaje DC, al voltaje de limitación DC. Y en la práctica generalmente no se utiliza una conexión directa a ese punto, ¿vale? Porque nosotros acá tenemos un sistema trifásico externo y acá tenemos un amiguito que es DC. Conectar algo DC con algo externo es un poco complicado. Pero como esto aquí es simplemente simulación, y esto de acá aparte de medición, y que va a ir algo eléctrico realmente, simplemente para tener una referencia, podemos conectarlo a este punto para tratar de ver y tratar también de ser un poco coherente con la teoría. Entonces, lo que quiero comparar ahora es los amiguitos de acá. Ya, esta de aquí, esta tensión de aquí es la que a nosotros nos interesa, ¿cierto? La tensión que está entregando finalmente el inversor. Podríamos simplemente utilizar un osciloscopio y ver. Aquí simulo. Y lo que vamos a ver, esperaríamos ver señales senoidales. Realmente no son senoidales, sino que son cuadradas. ¿Por qué son cuadradas? Porque recordemos que el inversor trabaja abriendo y cerrando interruptores. ¿Vale? Y las únicas dos tensiones que puede entregar, midiéndolo respecto a este punto, es 650 voltios o 0. ¿Qué es lo que estamos viendo? 650 o 0. Ahora, ¿cómo podemos ver si esta tensión cuadrada, ¿cierto?, se corresponde con la referencia que le estamos entregando? Para ver eso tenemos que analizar la fundamental.
la componente fundamental de este sin cuadrado es entonces, esta de aquí. Sin embargo, si yo trato de ver aquí la fundamental, otra 2, y veo el espectro Fourier, ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que la fundamental, la de 50 Hz, tiene una amplitud de 311 voltios, pic. Con 220 RMS. Con los 220 RMS, efectivamente. Estamos obteniendo por lo menos los 220 RMS que nosotros queremos obtener. Pero, fíjense acá, hay una componente de frecuencia cero. Hay un valor de C. ¿Qué significa? Buena pregunta, querido. Lo mismo le quería preguntar a ustedes. ¿Qué creen ustedes que significa que exista una tensión de C dentro de mi sistema de fase? ¿Por qué está apareciendo? En mi voltaje de inicio, cuando, por decirlo, o sea, no es obviamente transitorio, pero es como mi voltaje cuando empieza a efectuar el funcionamiento del DC. Cada señal cuadrada tiene una parte de sesgo. Claro, exacto. Y en este caso, la señal dice que nosotros estamos midiendo tiene una componente de C que no está centrada en cero. ¿Y por qué no está centrada en cero? Porque nosotros estamos midiendo a partir de nuestro punto de referencia, que es la misma de la tensión de alimentación. ¿Cuáles son los límites de la triangular? 325 y menos 325. Que esos valores en la tensión de alimentación dividido en 2, tanto positivo como negativo. Y realmente nosotros estamos oscilando entre comillas. Esta de aquí, de esta forma. Nosotros medimos desde el punto medio. Ahora sí, fíjense que la tensión varía entre un valor positivo y un valor negativo. Y cuando va el espectro de Fourier, ahora sí que aparece la componente fundamental y ya no aparece la componente de C. Esa componente de C aparece solamente por el punto en que nosotros estamos realizando la medición. Y como les mencioné anteriormente, ese punto de conexión va hacia la parte de C del sistema eléctrico. Difícilmente se vaya a conectar de manera eléctrica hacia la parte externa. Así que no se preocupen si es que le aparece de repente alguna componente de C en el información. Omita. Y nuevamente tenemos componente fundamental, 311 volt peak, 220 volt RMS, y vemos que los armónicos son básicamente cero, con valores infinitos. ¿Por qué son? Vemos aquí que todos los armónicos son cero, así. Nosotros estamos viendo la C cuadrada. ¿Profesor? Uh-huh. ¿Por qué a veces en algunos libros pide siempre analizar entre el 20 y el 21? Este.
eso tienen 5.000. Alrededor de la frecuencia de computación, por lo menos para el caso de la mutación progresiva de celular y no celular, que es la que estamos utilizando. Indica el periodo de... ¿Cómo se indica ese periodo? Aquí en esta ventanita, clic derecho, y esta opción delta me permite cambiar el tiempo que existe entre los cursores, cursor 1 y 2. Si yo quisiera un valor distinto al periodo real de la señal, yo y trato de ver el vectorial. Voy a ver señales. Ver el vectorial que está en el. Eso uno. Y lo otro, aquí está el THD. Cosa, aquí, veo el texto. Una última consulta. Yo sí lo sé. ¿Cómo es eso, por ejemplo? No me acuerdo bien. En el laboratorio pasado lo pude hacer, pero no. Puede que me haya salido de suerte, no, o no sé. Voy a hacer lo mismo ahora, pero ¿cómo, por ejemplo, puedo esto llevarlo a un subsistema para que se interconecte en el sistema de control? O para que se resuma para ponerlo, por ejemplo, como en este caso, el control. En el actuador. Sí, entiendo la pregunta. Estoy pensando cómo hacerlo. El archivo lo tengo con la versión antigua de Plex. No puedo abrir la versión antigua de Plex teniendo abierta esto. Porque la vez pasada en el laboratorio lo hice, pero no recuerdo cómo lo hice, la verdad. Lo único que recuerdo es que de las corrientes, o sea, sí, pues el voltaje fue mi referencia solamente, en mi sensor. Ya, para los que están despiertos, disculpa un poquito. Acabo de enviar por chat. Sí, lo vi, profe. Lo descargué al tiro. Me parece. ¿Dónde dejé este amigo? Ya me acuerdo. No, basta. Tengo que hacer la Plex. Ya respondo tu pregunta.
Ah, sí, por cierto, el archivo que acabo de enviar está creado con la versión 4.8. No sé si lo vaya a abrir, no tratan de abrir con la versión 4.1. Ya si alguien tiene problemas con el tema de compatibilidad, me avisa. Ya, a ver, el tema de la conexión. Sistema de control y PW. Este archivo ya se lo mandé a ustedes. Básicamente a lo que alcanzaba a ver el sábado pasado. Sí, el sábado pasado con los compañeros, bueno, que fueron al laboratorio el sábado pasado. El sistema de control básicamente es esto de acá. Desde cómo funciona la referencia, tenemos la referencia de tensión, que es la tensión que queremos, entre comillas, siempre entregar a la carga. Tenemos el controlador, como ser el resonante de voltaje, y dentro tenemos el lazo de corriente y tenemos la planta de tensión. Y todo esto de aquí que estamos viendo es el lazo externo y aquí dentro tenemos el lazo interno. Aquí obviamente tiene que existir un único controlador que corresponde al controlador proporcional resonante del lazo interno o lazo de corriente. Ese controlador es quien va a entregar la referencia de la tensión que debe entregar el inversor. Por lo tanto, la señal de salida de ese controlador se la tenemos que entregar al PWM. Esta señal son las señales cenidrales que yo estaba comparando con la triangular. Porque aquí van a llegar tres. Recuerden que ustedes van a entregar tres señales de referencia. En este punto también van a haber tres señales de referencia. Entonces ahí está la conexión. La conexión del sistema de control al sistema eléctrico sigue esta lógica. Tenemos la referencia, el comparador del lazo externo, el lazo de tensión, comparador de tensión, comparador del lazo interno, ¿cierto? Que sería esto de aquí. En ese punto tenemos el controlador de corriente, que es el que está aquí dentro. Y ese controlador de corriente entrega la referencia de inversor. Aquí está. ¿Vale? En este punto, en esta etapa, el 2.2, se estaba considerando el inversor como ideal. Ahora ya no es ideal. Hay que considerar el PWM. Voy a borrar todo esto de aquí. Bueno, corta. Entonces, aquí, esto de aquí básicamente es la referencia cenital. Necesitamos la triangular. Yo aquí lo estoy haciendo manualmente, pero ya saben, hay componentes que hacen esto de aquí. Así que no hacer ustedes manualmente, pero no sea. Recordemos, tenemos que configurar la triangular. ¿Cuánto era? 25. 25 positivos también, frecuencia, la que estoy pidiendo, y el resto se mantiene. Y esto de acá va a generar tres señales. Tres se van a ir a los interruptores superiores y los otros tres se tienen que ir a los interruptores inferiores. La diferencia, los inferiores tienen que ser las negaciones de las superiores. ¿Vale? Para acá. Y tú para acá. ¿Vale? Ahí está básicamente la conexión. Lo único que falta es colocar el inversor. Y hacer las conexiones que, bueno, les mostré delante, ¿no?
Esto de aquí son 3 señales, por lo tanto hay que separarla en 3, una para cada pierna. Tengan mucho cuidado con el tema de cuál señal corresponde a la fase A, cuál corresponde a la fase B y cuál corresponde a la fase C. ¿Vale? Sean estructurados. Si hay alguna señal que se intercambie por ahí, van a obtener malos resultados. Así que tener ojo por eso. Lo cambiaron. ¿Qué es esto? Voy a dejar a mi mami. No hagan caso. Este videito de aquí, básicamente, es esto. ¿Eh? No hay más. Entonces, cuando nosotros vemos que hay internamente, hay eso. Esta variable m es lo que nosotros entregamos. Y fíjense, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que él limita ciertas cosas. Y obviamente también tiene otra opción, más avanzada. Nosotros utilizamos esta de aquí, la natural. Entre opciones. Si se complican mucho configurando esto de aquí, háganlo ustedes, manualmente. No es tan difícil. Yo estaba viendo el que sacó ahora, pues, profe. Vi la cantidad de parámetros, me volví loco. Sí, por eso les digo. Si se marean mucho con esto, hagan esto de aquí, no es simple. El problema de utilizar esto de acá es que de repente tal vez pueda pasar de que exista algún error de cruce por cero. Que la simulación de repente se les pare con un error que te va a decir, ¿tuvieron muchos cruces por cero? Puede que les pase eso. Pero no creo. Creo que esos son errores más bien computacionales. Te comento. Ya. ¿Quieres decir una última pregunta? Si no, nos vamos. Yo estoy claro con su problema. ¿Sí? ¿Por todo aquí entonces? Ya. Perfecto. Entonces dejamos hasta aquí la clase. Y no sé si nos veremos de nuevo. Profe, las notas, quiero saber si quieres reprobado ya. No, no se gustó. Lo pueden ver. Yo escucho alguna esperanza, profe. Jorge Musa, lo resultó. No, espera. Sí, no, si hay esperanza, tranquilos. Hay que complicar con algunos, pero todos conversamos. Una la de esperanza, sí. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos.
Ya chicos, estaríamos viendo. Cuídense. Ya, profesor, cuídense, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor.